Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn. Seguimos con la serie de Noob a Pro y seguimos aprendiendo cositas interesantes. En este caso vamos a estar hablando un poco de los temas de los bancos de trabajo, para qué sirven y cuáles son convenientes craftear y cuáles no. Así que vámonos para abajo que tenemos mucho de qué hablar. Bien, estamos acá dentro del juego ya, sí, como podemos ver entonces estamos viendo el tema de los bancos de trabajo. Nosotros tenemos obviamente que todos los bancos acá en los planos tenemos que tener desbloqueando y desbloqueando, mejor dicho, el tema del distrito para poder avanzar en esto. Y tenemos distintos bancos de trabajo. Obviamente que el primero que tenemos es este mesa de explorador, que es el que sirve para el tema de los raideos. Sí, es esta que está acá, la voy a estar mostrando acá porque yo la hice, pero no me acuerdo dónde está. Sí, es una mesa de explorador que sirve para que nosotros podamos ver el tema de los raideos. ¿Sí? Cuando nosotros activamos un raid, primero te tiene la opción de permitir que otros miembros de la familia activen el raid o no. ¿Sí? Si yo soy el líder, puedo dar autorización al resto de que activen raid. Entonces yo sé que cualquier miembro de mi familia va a poder activar un raideo sin necesidad de que esté yo. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, por el tema de que si nosotros no confiamos en los jugadores que están en nuestra familia, nuestros miembros pueden activar raid cuando yo no esté y me pueden robar todo. Sí, acá está la mía, no la encontraba. Y por otro lado es bueno porque, por ejemplo, si yo me voy de vacaciones y sé que voy a estar una semana inactivo, bueno, tengo que dejar eso activado para que otro miembro de mi familia pueda activar raid en busca de jugadores bots. Saben que hay una técnica para buscar bots dentro del juego, entonces la idea sería esa, ¿no? Que yo le deje el legado a otro para que lo puedan activar mientras yo no esté y que no nos quedemos sin escudo, ¿sí? Estandarte de la familia, esto es en realidad es una bandera que permite unir fuerza con jugadores, es un adorno nada más, una piedra con una bandera que no sé si la tengo porque la verdad que no tiene ningún sentido hacerla, no vale la pena craftearla. Bueno, obviamente que el jardín es esto que está acá, que es para conseguir las zanahorias y poder plantar semillitas que hacen que tengamos zanahoria, que con la zanahoria lo que hacemos es darle de comer a nuestros queridos caballos. En este caso, sí, desbloqueamos un nuevo caballo. Ya tenemos dos monturas, vamos mejorando, vamos bien ahí. ¿Sí? Entonces el huerto es para eso. La mesa de carpintería, obviamente que es una mesa sumamente importante. Yo la tengo acá en la entrada. Es uno de los primeros bancos que tenemos que hacer para hacer madera de nivel 2 y para hacer más adelante los leños de arce para poder subir los muros a nivel 3. Esto está acá, ¿sí? Como digo, tabla de pino y tabla de arce son los dos materiales. Obviamente que el roble no existe dentro del juego. En el momento existirá, esperemos que sí. Pero entonces tenemos lo que le digo, ¿sí? El tema de los muros, los tablas de pino para muro a nivel 2 y esto muro a nivel 3 y otras cosas que no van a pedir mucho, ¿sí? Seguimos. Obviamente horno de fundición, que es justamente también para hacer hierro y para hacer cobre. Eso sirve mucho porque el hierro sabemos que es clave para todo lo que es armas, y ya sea arco, sea báculo, sea lo que sea que queramos hacer de armas, nos van a pedir el hierro. Entonces tenemos nuestro hornito, que como le digo, podemos hacer el cobre, que es sumamente importante. El hierro lo podemos hacer de dos maneras, ¿sí? Con mineral de hierro o con la chatarra. Yo hay veces que uso mucho la chatarra, primero de que se hace más rápido que el hierro, ¿sí? Fíjense, 2 minutos 40, si estás apurado y necesitas uno de hierro, metes chatarra y en 2 minutos 40 vas a tener. El tema que obviamente que consume mucho carbón, o sea, consume más carbón que más chatarra que quemar esto, me parece a mí, o yo tengo esa impresión. Y después tenemos los lingotes de estaño, que el mineral de estaño sale en Odín y nosotros lo podemos quemar ahí, hacer los lingotes de estaño, ¿sí? El lingote de estaño también sale en Odín, en los cofres tanto de madera, acero como oro, llega a salir el lingote de estaño sin problema, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. Tenemos, bueno, obviamente que el colector de agua, el establo, sí, ya lo mostramos en el video anterior, cómo armarlo y para qué sirve. El colector de agua creo que lo tengo acá, que me lo dio el colo. Sí, tenemos que poner bancos. No, no lo tengo, pero bueno, es este que está acá, que está cerrado. Está cerrado, FI. A ver si el colo lo tiene abierto acá. El colector de agua es este que está acá, sí.
obviamente que lo único que hace es colectar agua. Pones botella vacía y te dan botella llena, ¿sí? ¿Por qué es importante esto para el banco del cazador? ¿Sí? Recuerden que hay un banco del cazador, un NPC que te trae comida a cambio de agua. Entonces es importante juntar botellas de agua vacías que salen en zona de farmeo de Odín, las llenas con ese banco y las usas en el farmeo de cosas, ¿sí? Almacén de piedra, almacén de leño, perdón, que viene con el leñero y el tronco del leñador. Esto es lo que tenemos acá en la entrada, así que es el banco que sirve para el farmeo automático de madera. Sí, que es un banco muy importante para este tema, ¿no? Recuerden, yo soy nivel 44 de personaje, ya tenemos en la base, bueno, nivel 1 por ahora, pero estamos muy... Ah, yo tenía colector de agua acá, pensé que no lo tenía. Tengo botellas de agua para ponerle. Tenemos botella de agua para ponerle. Entonces acá está el colector, ¿sí? Nosotros le damos comida. Bueno, acá me dicen que nuestro trabajador no puede trabajar porque lo mataron. Entonces hay que revivirlo. Pobre amigo. Ahí estamos. Y entonces acá sí, ¿sí? Sacamos la madera. Hay veces que se buguea y te da más de lo que hay. Y volvemos a poner comida. En este caso vamos a ponerle la zanahoria esa. Entonces ponemos comida y seguimos farmeando. Lo que es el leñero y lo que es esto, lo que hace es aumentar, ¿sí? Aumenta o reduce, mejor dicho, el tiempo, ¿sí? Fíjense que acá para traerme madera me tarda en 10 minutos, ¿sí? 9 y pico para traerme el primer leño de madera. Cada 9 minutos y pico me trae uno. Yo cuando construyo esto me lo hace que sea más rápido y además me desbloquea un casillero. Sí, fíjense que sé que yo acá tengo dos más este tercero de acá abajo, que fue porque construí este banco de acá. Si yo llego a construir el leño este, me va a dar un cuarto espacio y me reduce mucho más el tiempo, ¿sí? Bien, seguimos. Tablero de secado. El tablero de secado es algo muy importante que tenemos por acá por la derecha. ¿Por qué es muy importante? Porque sirve para hacer el cuero, que también sirve todo para lo que es ropa. Ah, mira, ahí tenía el otro que me dio el colo. Yo pensé que no lo tenía y el colo me lo dio ahí. ¿Dónde está? Ah, lo tengo, el tablero de secado. Bueno, vamos a crear uno. ¿Sí? Y lo construimos. Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces acá, como está, les digo, el tablero de secado sirve para hacer sogas en caso de que necesiten. Yo esto no lo veo rentable porque primero que farmear pasto, bueno, obviamente que si usas los sellos de mercenarios en zona te llena de pasto esto, sí, las hierbas estas. Pero hacer soga, yo la verdad que nunca me quedo sin soga porque en Odín y en las tumbas y en las zonas sacas mucha soga matando a los mods, entonces no hace falta. O yo nunca le veo utilidad a hacer esto, yo la verdad que no haría soga. Pero si alguno necesitan puede hacer soga. Y esto es la principal función de este banco, es esto, ¿no? Poner pieles de lobo o de ciervo comunes y sacar el cuero. Porque el cuero sirve para todo lo que es ropa, ¿sí? De ropas más avanzadas. Como es las ropas acolchadas, o si queréis ya irte a ropas específicas de verde de cada uno, así de cuero, tanto la pesada y demás. Entonces es muy importante este tablero de secado para el inicio, ¿sí? Más que nada eso. Después el banco de cantero, que es obviamente que me parece raro que haya solamente una receta, ¿no? O sea, pones piedra y sacas bloque de piedra. Es raro porque es que no haya más minerales. Siempre en otros juegos es como que hay otros tipos de piedra o piedra más avanzada. Acá solamente piedra común, piedra caliza y haces lingote de bloque de piedra que sirve para mejorar los pisos, los muros y alguna que otra cosa que te lo puedes llegar a pedir en el distrito y nada más, ¿sí? Después tenemos el yacimiento, sí, que esto es como estaba recién lo que vimos, el almacén de leño, es exactamente lo mismo, pero para farmear piedra. Yo no lo hago por el tema de que piedra nunca me falta. Obviamente que al momento de queramos subir la base, yo la base en este momento tengo la base nivel 1, al momento de querer subir la base a nivel 2, obviamente que va a ser muy necesario tener ambos dos, ¿no? Porque piedra se va a usar mucho, al igual que el madera. Obviamente que con 20 madera nos pasamos a 20 tablas de pino, y con 20 tablas de pino y solamente 10 de piedra mejoramos un muro. O sea que cada 20 de piedra mejoramos dos muros. Pero obviamente que a lo que hoy me refiero es que se usa más madera que piedra.
Pero bueno, el tema es que yo voy mucho a las zonas a buscar hierro porque el hierro es muy necesario para lo que es armas y el distrito. Entonces generalmente me traigo más piedra que madera, pero obviamente que es un banco muy necesario, ¿sí? Y al igual que en el banco de madera tenemos la carretilla y la caja de piedra, que lo que hace es aumentar la recolección más rápida del NPC de piedra y aumentarme de 2 a 4 casilleros, ¿sí? Seguimos, mesa del ingeniero, esta que está acá. Esta mesa del ingeniero es esta que yo tengo acá, que esto sirve para hacer distintas pociones o distintos artilugios, como se lo llaman acá, ¿no? Tenemos obviamente el martillo, el hacha, la granada de fuego, dardo debilitante y la trampa de choque. Obviamente que jugadores avanzados que buscamos PvP, necesitamos la trampa de choque y necesitamos los martillos, aunque usar 2 de cobre para hacer 3 martillos yo no lo veo rentable. Sí, es capaz que es mejor hacerte Odín, conseguir ropa morada en los cofres, gastando poco, conseguís colgantes, conseguís ropa y esa ropa la vendés por martillo. Los martillos suelen salir en cofres, suelen salir en distintos lugares, obviamente en poca cantidad, pero entonces hay capaz que hay jugadores que no hacen PvP, que tienen martillos acumulados, entonces vos con unas prendas moradas podés comprar martillos y en caso de que seas bueno tradeando, ¿no? Y si no, bueno, ir al norte, sacar 10 mineral de cobre, los fundís, haces 2 lingotitos y con un poco de estas cositas te haces 3 martillitos que para PvP sirve. Para PvS y para matar zombies, en realidad también se usa en PvP los dardos debilitantes, ¿sí? Lo único que necesitamos, difícil de conseguir, por decir una manera, es la aguja y la pluma que se consiguen en Odín y en tumbas, ¿sí? Las plumas y las agujas no son tan sencillas de salir, o sea, no es que te salen 20 por cada tumba que hagamos, salen con poca frecuencia, pero se acumulan en caso de que sean activos en tumbas y en Odín, ¿no? Y bueno, y el dardo, obviamente que encima con 3 plumitas, con 3 agujas y una pluma te hace 3 dardos que te sirve para 3 PvP, ¿sí? Tiene 15 segundos y lo que hace es debilitar al enemigo, entonces generalmente se usa para matar a los tanques, ¿sí? Si viene un defensor o un bruto, puede ser que alguno de la familia tenga el dardo, que entonces le dicen vamos, se están en llamada y dicen vamos a matar al tanque, le tiran el dardo y le pegan todo, le hacen focus al tanque y lo bajan en 2 segundos con el dardo y demás, ¿no? Y las trampas de choque, que obviamente que son la esencia del PvP hoy en día, porque todos te stunean y no te dejan moverte, ¿no? Entonces eso es lo que es el banco del ingeniero. Seguimos, puesto de comercio, no lo hagan. ¿Sí? El puesto de comercio no es un puesto donde nosotros podemos comprar o vender cosas, sino que es un puesto que funciona como un cofre. Lo ponemos en la base y cuando lo interactuamos es como abrir un cofre que tiene 6 espacios, creo 8, y entonces la idea es que alguien venga amistosamente a mi base y coloquemos en el puesto de comercio, me coloque las cosas ahí y yo se las doy también por ahí. ¿Sí? Es como un cofre que esté abierto para los dos y él viene, deja sus cosas en el puesto, yo agarro las de él y deja las mías y demás. Pero en un raideo, si se genera la confianza para hacer esto, ¿sí? Si yo activo raid y me toco una familia que son conocidos, son amigos y digo, che, vamos, te vendo esto o necesito esto, vamos a arreglar, le abro la puerta y le meto en un cofre y le doy ahí, listo, ¿sí? No me voy a craftear esto para... igual tampoco pide nada del otro mundo, ¿no? Pero también no lo voy a hacer porque no tiene sentido hacerlo y no sirve más que para meter cosas y que otro agarre y listo. Secado de carne. Construimos y los montamos también para mostrarlo. ¿Sí? Este secador de carne tiene... va en el piso. Este secador de carne tiene una función importante y un motivo importante, que es el tema de que obviamente nosotros ponemos... La única receta que tiene es carne cruda y te lo hace carne seca. La carne seca es muy importante para el norte porque es la comida que más te alimenta, por decirlo de una manera, ¿sí? Te llena 50 puntos de comida, entonces cuando vamos al norte, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en el futuro, en caso de que no lo conozcan, cuando estás en el norte te agarra hambre y sed, entonces la comida te baja muy rápido, y esta es la comida que te da 50 puntos, la que más te da, ¿sí? No tanto lo que importa de la vida que te da, sino la saciedad de hambre que te da, entonces te da 50 puntos, entonces
comes una carne de esta y te suma 50 puntos de una, cuando otra te suman 20, 25. Entonces es muy importante para el norte. Además de que te pide carne cruda para hacer esto, que se complementa muy bien con lo que es el banco del cazador, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Las torres de los cuervos. Yo tampoco lo hago. La verdad que tampoco es que pide nada del otro mundo. Si te sobra los materiales, obviamente que lo haces y listo, ¿no? Pero la torre de los cuervos es una torre... Creo que no la hice tampoco en esta cuenta, ¿no? No. Sirve para los raideos, ¿sí? Cuando la construís, aparecen los cuervos ahí arriba, como en el nido acá arriba. Y te pide comida, ¿sí? Le pones una semilla, un pedazo de carne y arranca a correr un cronómetro. La cosa es que cuando te atacan, queda registrado. Tal persona te atacó, tal persona. Entonces vos podés activar 3, 4 raideos seguidos. Y si alguien te ataca, si alguien te rompe un muro, queda todo registrado. Entonces vos vas a saber, Javi G te rompió un muro, Javi G atacó, Javi G te robó. Creo que te figura así, es todo un informe de las cosas. Pero si lo estás viendo vos, o sea, esto te sirve en caso de que no seas activo, que te active en un raid cuando vos no estés. Y igual otro día te levantaste, veo, tengo la base rota, me robaron todo, ¿quién me robó? Y ahí mira, este te robó, te sacó esto y aquello. Pero si lo haces, si activas raideo mientras estás en el juego, no te sirve, ¿no? Lo ves y listo. Cabaña de cazador, barra de carne y estantes de arcos, ¿sí? Estas tres cosas en realidad no es que vamos a poner nuestros arcos, sino que estos dos bancos, al igual que en el banco de piedra y de madera, sirven para potenciar el tiempo de la cabaña de cazador, que traiga más y que podamos tener más espacio, ¿sí? Voy a ir rápido a la otra cuenta para mostrar esto y seguimos. Bien, estamos acá en el cuenta grande, entonces, sí, acá está Tommy. Entonces, obviamente que este banco sí es importante, como le decía, hay que poner agua nada más y nos da carne cruda. Entonces ahí es cuando empezamos a unir. Necesitamos el colector de agua para poner botellas vacías que nos dé botellas llenas. Con las botellas llenas las colocamos acá, nos dan carne, sí. Fíjense que bueno, acá yo tengo todos los bancos, entonces por eso que tengo los 4 espacios. Sí, acá están los dos bancos, que estos bancos no tienen interacción, al igual que pasa con lo de piedra y lo de madera, son bancos vacíos. Sí, acá tenemos el de piedra, que metemos comida y nos dan piedra. Entonces estos son los 3 bancos que tenemos acá, que nos traen, en este caso ponemos comida y nos trae madera y piedra. En este caso ponemos agua y nos trae comida, ¿sí? Entonces con la comida que traen acá la ponemos en el secador de carne, hacemos carne seca y nos sirve para el norte o para alimentarnos en Odín y curarnos la vida, ¿sí? Seguimos. Estamos por el banco del cazador. Bien, seguimos, si estamos entonces lo que es el banco de cazador, seguimos con el telar. El telar es otro banco que toma mucha importancia en niveles altos, por el tema de que lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos 2 recetas, podemos usar el pastito en hacer telas, lo mismo que dije con la soga, las telas salen por todos lados. En caso de que se le queden corto, entre perder tiempo gastando pastitos, o sea, yo no me voy a ir, a lo que voy es que no me voy a ir a farmear la hierba para ponerme a hacer tela. Si querés hacer telas, vas a una tumba, vas a Odín, matar zombies en cualquier lado y te lleva las telas, y es más rápido que ir a buscar hierbas para ponerla a producir tela. En caso de que te sobren las telas porque usaste el sello de mercenario en las zonas de farmeo, o porque pones automático para juntar y te trae 20, 30 hierbas por cada zona que vas y las tenés acumuladas en un cofre, sí, las quemás y las haces tela y listo. Pero lo importante es la tela gruesa, sí, con la tela común hacer tela gruesa, que al igual que dije que con el cuero sirve para lo que es ropa, sí, te lo pide la ropa acolchada y te lo pide, bueno, la ropa de acá, te lo pide también. Y no sé qué otra ropa te pedía, pero bueno, también te sirve para subir lo que es el distrito, para hacer la ropa y para hacer algún que otro banquito capaz, ¿no? Y seguimos entonces con los otros. La mesa de alquimista, otra mesa importante que tenemos por acá. La mesa de alquimista sirve para hacer todo lo que son pociones. Obviamente que la bomba curativa no renta hacerlo, por más que te pida poco. Este licor ahora lo vamos a mostrar cómo hacerlo o dónde se consigue. El lacre sí te pide uno, pero no me voy a hacer una bomba curativa que me cubra 40. Para eso me craftea una venda y ya está, ¿no? Poción de demente, en una época salía muy poco y era necesario hacerlo. Yo he crafteado varias veces poción de demente porque salía poco. A partir de la temporada número 5 que estaba el castillo, me llené
llené de pociones de mente, salían por todos lados. Y bueno, velocidad y armadura son dos pociones que también me lleno de esto porque salen en Odín, salen en todos lados y nunca tuve necesidad de hacerlo, pero en caso de que necesites. Y esto, generalmente este banco es muy importante porque hay veces que queriendo mejorar las clases te piden, ¿sí? En este caso no, pero no me acuerdo, creo que había sido un mago que me había pedido. Bueno, acá te pide Ganzúa de ladrón, pero hay algunas clases que te pide obviamente que hagas pociones, ¿sí? Por ejemplo, fabrica poción de velocidad 2, entonces sí o sí tenés que, por más que tengas 500 pociones de velocidad en tu base, si quieres subir la clase de brujo, tenés que venir acá y hacerte 2 pociones de velocidad para poder subir la clase, ¿no? Y el plano que sí todos usan, o la mayoría usa, es el tema de la disipa, que se usa mucho en PvP y es muy necesario, que te pide, bueno, lacre, licor y todo eso, ¿no? Entonces este banco es importante tenerlo, ¿sí? En realidad los dos, porque este se usa mucho para trampas de choque y este se usa mucho para disipa o para subir a una clase en particular. Barril con ácido, no lo hagan, ¿sí? Esto es para mostrar, para limpiar el cobre sucio. Si recuerden que yo le había mostrado un video donde farmeamos cobre, pero acá no me figura. Le había mostrado, creo que lo tengo por ahí, el cobre sucio tirado en algún lado, que me quedó de cuando grabé el video de cómo farmear cobre. Sí, acá está. El cobre sucio es este que está acá. Es un mineral que sale en las zonas rojas y zonas amarillas. Cada 5 de estos, sí, creo que tenemos que meter 5 o 3 en el barril ese de ácido y te lo limpia. Entonces, por cada 3 o 5 de cobre sucio me da un mineral de cobre común, pero ya le digo, no es rentable hacerlo así. Y esto sí es rentable, es el rincón para plantar, que lo que hacemos es como una maceta, ¿sí? Se pone en el piso, ponemos los brotes de arce, ponemos 10 botellitas de agua y ¡prum!, crece un árbol a las 18 horas de arce, que lo podemos talar y nos da 2 de arce como cualquier otro banco, ¿no? Y bueno, esto lo voy a ir a la cuenta grande una vez más para mostrarle estos bancos que vienen acá. Bien, vamos y venimos, ¿no? Esto es así. Entonces, le decía, habíamos quedado en, en la plantita esta, le decía, esto es el banco este que yo tengo por acá. A ver por dónde paso, acá. Sí, fíjense que tenemos un arce ahí. Si yo lo talo, sí, vamos a buscar y vamos a plantar uno nuevo para que se vea bien. Si yo me talo el arce, tengo espacio así. Lo vamos a hacer acá para que se vea mejor. Yo me talo el arce este que tengo acá. Liz debería estar muy contenta de poder hacer esto, pero envidia para ella, no lo hace ella, lo hago yo. Talamos el arce, sí, fíjese que me dieron 2 de arce común y me creo una macetita de esta. Entonces la maceta se craftea, se construye y la colocamos en el piso. Queda ahí el montículo de tierra y, como les digo, nos pide agua y nos pide los brotes de arce. Y en 16 horas crece el árbol que acabo de talar, ¿sí? Podemos tener 2 árboles creciendo al mismo tiempo, ¿sí? Yo puedo poner 2 macetas nada más al mismo tiempo para que crezca. Una vez que crece y ya esté grande como el que está acá a la izquierda, podemos tener hasta 5 árboles en la base, ¿sí? Bien, seguimos. El destilador, ¿sí? Este que está acá, otro banco importante. ¿Por qué es importante? Porque este sirve para hacer lo que es el licor ese que nosotros usamos. Con bayas comunes hacemos licores. Este licor sabemos que sirve para hacer las disipas, para hacer los artilugios esos, ¿sí? Eran este. Sí, ves que acá me piden 3, 3, 2, 2, 5. Obviamente que los licores estos también salen en tumbas, salen en Odín, salen en varios lugares. Entonces se pueden conseguir fácil, pero en un momento, si son muy activos haciendo disipas o haciendo esto, puede ser que se queden cortos, entonces van a tener que usar las bayas para pasarlo a licor, ¿sí? Y también sirve en caso de que sean muy consumidores adictos del bálsamo. Sirve para hacer los bálsamos que están más acá abajo, ¿sí? Te pide 2 licores y puedes hacer bálsamo. Bien, seguimos. El maniquí de armadura. El maniquí es este maniquí, esta hermosura que está acá, que se parece a mí. Tenemos la misma altura, el mismo físico. Y esto sirve para guardar la ropa, ¿sí? Fíjese que yo aprieto el botón y me paso a equipar en un segundo. Estoy full PvP, aprieto un botón y estoy recién venido de Odín, ¿sí? Entonces se puede robar, sí, se roba con ganzúa de ladrón. Las ganzúas azules, esta de nivel 2,
pueden venir con esa ganzúa, pim, te roban todo lo que tengas equipado ahí. Y nada, queda hermoso ahí. Puedes ponerle cualquier ropita, ¿sí? Seguimos. Seguimos. Las lámparas. Las lámparas se pueden construir hasta 10 lámparas por base. Te pide cobre, te pide las velas y las sujeciones de hueso. Y son estas hermosuras que están acá que le dan un toque de luz al hogar. No se puede interactuar, no puede hacer nada, pero sí tienen la animación de que hace luz y iluminan realmente la casa. Así que quedan bastante lindas. Lo mismo que la maceta, no tiene ninguna interacción, pero quedan lindas ahí, como se puede ver la macetita ahí, le da un poco de alegría al hogar. Si se pueden construir hasta 15, yo tengo 3 nada más. Mesa de trabajo, en la cuenta P que la estoy a un paso de armar. Me falta un lingote de cobre que lo estoy fundiendo, me quedan 45 minutos, así que no lo voy a poder mostrar, no lo voy a poder construir, pero la estoy haciendo. Es esta mesa que está acá, es una mesa muy importante porque nosotros podemos usar el hierro para hacer placas de hierro. Las placas de hierro sirven para armaduras, sirven para mejorar los pisos también, y con las placas de hierro hacemos la hermosura de los clavos. Obviamente que en jugadores veteranos los clavos no son importantes o no son difíciles de conseguir, porque primero que no lo usamos tanto, y hacer odino o hacer tumbas nos llenamos de clavos y no los usamos, entonces se acumulan. Pero para jugadores nuevos, jugadores que están recién empezando, jugadores que están usando hacha robusta para ir a farmear, se usa y mucho. Entonces es muy necesario tener esta mesa, y es por eso que la estoy haciendo en la cuenta chica, ¿no? Y tenemos la posibilidad de hacer los lingotes de acero, pasarlo a placa de acero, y el estaño que vimos en los hornos anteriores que se hacía, lo podemos pasar a placa de hojalata, que estas dos cosas sirven para los muros y los pisos a nivel 4, ¿sí? Estos muros y estos pisos que están acá de nivel 4 se hacen con eso, ¿sí? Bien, ya estamos terminando, gente. Sé que se hace largo y pesado, pero gracias por el apoyo y por mirarlo, ¿sí? Este es el horno de fundición avanzada que pide 20 de arce, a la verga lo que pide, que es esta hermosura que está acá, que es lo mismo, ¿sí? Poniendo 4 materiales, ¿sí? Carbón, cobre, hierro y estaño, podemos hacer un lingote de acero. El lingote de oricalco se puede hacer, sí, se puede hacer, es una receta que está disponible. Podemos poner el oricalco que sacamos en la zona de oricalco y hacer los lingotes de oricalco, pero no tienen ninguna función todavía dentro del juego, o yo no vi ninguna receta que me pida el lingote de oricalco, nunca lo usé. Y tenemos el lingote de bonita que no se puede hacer, si este es el que te pide en el distrito de nivel 185, te pide estos lingotes, pero el material de ebonita no existe todavía, ¿sí? Entonces, como les decía, este banco que está acá me pide 20 de arce. Este es el segundo banco que estoy tratando de hacer en la cuenta Peque, pero todavía no lo conseguí, ¿sí? Y después tenemos los últimos, que son estos: el baño común, el sillón y la cama, ¿sí? El baño y la cama tienen función, sí, tienen función. Vamos a mostrar primero la cama. La cama tiene la función que es de que cuando morimos arrancamos vivos en la cama. Entonces, bueno, acá está el sillón, como le digo, no tiene función, pac, pac. Y la mesa, que como digo no tiene función más que para hacer un living, como hice yo acá con mi lámpara, mis plantitas y mi living. Me falta la tele y estamos hecho, ¿no? Eso no tiene nada, ninguna función. Y la cama, como digo, sí tiene función, que es esto de estar acá. Sí, entonces hay que ponerla en un lugar estratégico, porque nosotros sabemos que al morir arrancamos acá en la cama. Entonces, yo por ejemplo me muero, me voy a hacer un PvP, me muero, aparezco acá en la cama, tengo el maniquí al lado, pum, me equipo y ya estoy listo para pelear. O si estamos en raideo, sí, es importante que si ustedes van a ir a radiar o van a ir a hacer un PvP ya armado, se lleven ropa de un cofre y no del maniquí. ¿Por qué? Porque si yo me llevo esta ropa, si yo me llevo esta ropa así equipado, me voy a hacer PvP, me muero y aparezco en la cama, tengo que ir rápido a vengarme. Tengo que ir rápido a vengarme o a matarlo, o en caso de que me estén robando, si yo estoy defendiendo mi base, que me están robando, me matan y aparezco en la cama y tengo el maniquí desnudo, tengo que ir a buscar en los cofres, las vendas, esto, aquello. Entonces la idea es, yo en mi equipo con mis cosas de los cofres, agarro todo, estoy equipado, voy a PvP. En caso de que muera, pum, aparezco en la cama, un segundo, ya estoy cambiado y ya puedo salir a seguir defendiendo, o puedo ir a zona a buscarlo, ¿sí? Y obviamente que después tiene que estar en un lugar estratégico.
estratégico donde puedan moverse dentro de lo que es la base en caso de que estén en defensa. Eso por un lado. Entonces lo que dijimos, la cama y el coso ese, la mesa recién aparece acá abajo, re difícil de conseguir. Podemos tener hasta 3 mesas, pero no tiene ninguna función, como le digo. Y el baño de ácido, que es lo que me estaba olvidando, que está por acá abajo. ¿Que tiene función? Sí, tiene función. ¿Se usa? No, no se usa. Es esta verguita que está acá, que lo que pide es que le pongamos madera. Nos podemos apretar el botón y nos metemos desnuditos. Bueno, ahí está con ropa, ahí se sacó la ropa y nos cura, ¿sí? Si tenemos poca vida, nos ponemos madera, nos sentamos acá y nos curamos. En caso de que no tengan ganas de hacer esto, se toman un bálsamo y listo al pollo, ¿no? Entonces ahí llegamos a lo que es esto. Que esto se hace con distrito al nivel 54. Después ya vienen estos bancos que son bancos del norte, que lo vamos a dejar para otro momento, ¿sí? Para cuando lleguemos al norte. Esperen que vuelvo a la cuenta Peque. Bien, entonces volvimos a la cuenta Peque. Entonces, como le decía, esos bancos van a quedar para un futuro, ¿sí? Fíjese que acá me faltan los lingotes de cobre, que lo estoy quemando. Ya tengo el arce, me faltan los lingotes de cobre, que como le decía, ese banco es esencial para lo que es hacer clavos, para poder... Acá estoy quemando el cobrecito. Yo tengo uno, en 30 minutos sale otro. No tengo carbón, así que estoy metiendo madera. En 30 minutos sale ese lingote, y con ese lingote ya me voy a poder craftear esta mesa, ¿sí? Entonces sería lo importante. Y me faltan, yo estoy en nivel 43 de distrito, me falta subirlo a nivel 44 para desbloquear este horno. Y ya estoy juntando también el arce para llegar a conseguir este horno, para ya tener los bancos básicos que necesitamos, ¿sí? Para hacer pociones, para hacer las ropas, para hacer las armas, para hacer los clavos, para hacer acero en caso de que queramos acero. Y ya con eso tenemos la base. Este es el punto, lo que yo diría, la primera etapa del Frostborn. Llegar hasta este punto de los bancos de trabajo, para poder hacer las armas y la ropa necesaria. Y a partir de ahora viene lo que va a ser la segunda etapa, que es cuando nosotros nos quedemos subiendo el distrito y lleguemos a nivel 53 y desbloqueemos todo lo que es la zona del norte, todo lo que es las mesas nuevas de trabajo, que lo vamos a estar viendo en el futuro. Entonces en esa segunda etapa vamos a estar viendo todo eso, pero acá termina lo que es la primera etapa de esta serie. Así que yo ahora me voy a quedar haciendo DIM, voy a tratar de seguir subiendo algunos niveles, no mucho, voy a subir distrito a nivel 53, pero todo eso ya queda. Voy a tardar un poquito más, me voy a demorar unos días seguramente en hacer eso. Y cuando llegue el distrito nivel 53, volvemos con esta hermosa serie de Noob Pro para seguir dando tips. Capaz que en el medio meta algún video de raideo y demás, pero los raideos a este nivel no son rentables, salvo que le metan dinero al juego. Entonces es por eso que todavía no hice guías de eso, ¿sí? Pero bueno, gente, espero que les esté gustando la serie, que sigan apoyándola y nos vemos en el directo 21 a 30 de Frostborn. Chao, chao.